La bóveda DC. Donde todo comienza. Bienvenidos una vez más a La Bóveda de Acero, segundo episodio de la tercera temporada. Bienvenidos al podcast donde todo comienza. Yo soy su host, Manuel Sepúlveda. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta, llegando a tus oídos y a tus ojos desde Guadalajara, Jalisco, México. En fin, sin más preámbulo, tengo aquí en compañía, otra vez de nueva cuenta, a mi amigo y gran colaborador de La Bóveda, Pedro Martínez. ¿Cómo estás, Pedro? Pues muy bien, Manuel. Muy feliz de estar otra vez en este segundo episodio de esta nueva temporada. Ha sido muy bien recibida el primer capítulo hasta el momento, así que es muy emocionante estar otra vez repitiendo este acto. Ok, pues sí, sí, gracias. Primeramente empezar el episodio dando las gracias a pues todos los que vieron el episodio en YouTube, los que descargaron en Spotify y todo esto. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿de qué vamos a hablar hoy en este episodio? Primeramente, películas. Vamos a hablar de una saga que ha sido controversial, ha sido aclamada por algunos, odiada por otros, pero pues al final ahí está y pues no podemos negar la presencia o su presencia en el género de los superhéroes. Y estoy hablando de nada más y nada menos que la saga de los mutantes. Sí, como dices, ha sido muy controversial, am, pero a final de cuentas hay ciertas partes en cada una de las películas que es imposible no amarlas, ¿no? Aunque sean pequeñas escenas, las terminas dejando en tu corazoncito de guiño. Sí, claro, pues digo, ya estaremos hablando un poco de su contribución a las películas, sobre el cast y bueno, todo lo que los hace grandes y también la que los hace un poco, pues vamos a decir, adversas en los ojos de algunos fans. Pero en fin, eso es en películas. En música, vamos a empezar con la primera parte de una trilogía sobre la evolución del rock and roll. Vamos a irnos a través de las décadas, a través de este género, y hoy vamos a hablar de los 50, 60 y 70. Vamos a mencionar algunos artistas, pero sobre todo la evolución del género. Dónde nace, cuándo se vuelve popular, y bueno, cuándo empieza a conquistar pues todo lo que era el panorama musical de aquellas épocas. Sí, pues al final de cuentas el rock ha sido muy controversial a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Desde su inicio hasta el día de hoy. Y pues han pasado muchos años y pues sería interesante comenzar a hablar sobre su evolución y quiénes fueron los principales artistas, ¿no? Que lo pusieron ante el mundo y oídos de todos. Sí, así es. Bueno, aquí en la bóveda hemos hablado mucho de rock and roll, pero este va a ser como el episodio, o los episodios, más bien dicho, definitivos de rock ya para adentrarnos en otras cosas. Pero en fin, espero que lo disfruten. Y finalmente, en videojuegos, vamos a hablar de los videojuegos de Spider-Man. Hay muchísimos juegos de Spider-Man, pero solo hay algunos que se quedan en nuestro cócoro. ¿No es así, Pedro? Pues sí, hay muy poquitos que se quedan en el cocor. Al cócoro. Esos juegos que Esos juegos que a final de cuentas remarcaron un inicio y un final en cada una de las consolas de los videojuegos y que a final de cuentas muchos de las personas compraron la consola nada más para jugar ese juego de Spider-Man, el superhéroe favorito de todos en Marvel, ¿no? Así es, y el que diga que no está equivocado. Pero en fin. este... no, bueno, aquí respetamos todos los gustos. Pero en fin, eso va a ser el segundo episodio de La Bóveda. Quédense y vamos a adentrarnos de una vez a sus callejones. Séptimo arte. Si hay una saga que ha marcado el género de los superhéroes, definitivamente, bueno, nos vienen a la mente Spider-Man, nos vienen Los Vengadores, nos vienen todas estas películas, pero definitivamente una de las que a veces se nos queda olvidada, pero que realmente contribuyó mucho al género, fue los X-Men. Estoy hablando de la saga de los mutantes. Así que bien, dime Pedro, ¿tú cómo describirías la saga de los mutantes como, no sé, en unas cuantas palabras? Mm, Unas cuantas palabras.
Así a grandes Am, rasgos. vaya, pues al final, bueno, yo creo que lo describiría como muy poca valorada, Mm, pero muy bien ejecutada. sí, tienes Bueno, razón. en cuestión de la adaptación. Sí, creo que tienes razón al describirla como muy infravalorada. Creo que no se le da el crédito que se merece realmente. Sí, es que a final de cuentas fue las primeras películas de superhéroes ya como en forma más producida que vimos en la gran pantalla. Sí, realmente, bueno, si nos remontamos un poco a la historia del género de superhéroes, obviamente, bueno, si nos vamos más atrás, en los 80s, pues 70s, no se hacían películas que no fueran de Batman o de Superman, realmente eran los únicos que tenían toda la atención. Pero bueno, vienen ya a inicio del 2000 eh, y pues Sam Raimi nos presenta pues su trilogía, ¿no? Que ya hemos tocado aquí en la bóveda. Spider-Man viene a cambiar mucho de lo que es el género de superhéroes, ya no es cómico, ya no tiene ese estilo de Tim Burton, que es así como que caricaturesco. Ciertamente Spider-Man pues sí fue como que wow. Y eso inspiró a otros directores como pues, Bryan Singer, que es, pues, se le debe prácticamente toda la saga de los mutantes, lo inspira para crear pues su propia versión de los X-Men. Eh, ahora, a mí sinceramente no me tocó ver las primeras películas en el cine porque probablemente estaba muy chico, ¿no? Estaba comiéndome los mocos probablemente. Y yo creo que igual tú. Pero... Sí, No, pero probablemente. quisiera empezar eh, diciendo las mayores diferencias. Es decir, tienes una saga de Raimi, una trilogía de Sam Raimi que es muy cargada en dramatismo. Y después tienes una saga de los mutantes que tiene sus diferencias y que ya lidia con varios personajes. Es decir, si nos remontamos ya a los cómics, ¿qué tanta diferencia habría? Es decir, ¿qué tan bien adaptada es la obra de Bryan Singer hablando de la primera película? Mm, como lo comentas tú, bueno, o al menos a mi punto de vista, es después de esta obra de Raimi, como que se dieron cuenta que incluir al mundo de los X-Men, pues para empezar, los que sepan más de los cómics, pues los X-Men no estás hablando solamente de una persona, son varias personas y se podría decir que son muchos personajes protagonistas del cómic. Y creo que lo intentaron adaptar de una forma al llevarlo a la pantalla, que pusieron un personaje como principal, un personaje en el que recabía toda la historia, como ese punto crítico del drama, y pues se enfocaron a Wolverine, ¿no? A Logan. Y creo que es como esa forma de no perder el hilo de saber a quién voy a meter, cómo lo voy a lidiar, qué tantos personajes voy a desarrollar al punto de que va a llevar la historia. Siento que así lo hicieron, ¿no? Sí, pues al final, como dices, digo, si nos remontamos un poco a los cómics, pues realmente los X-Men tienen muchísimos protagonistas. Realmente no podrías decir que hay un protagonista. Pues, se podría decir que a lo mejor Charles Xavier y Magneto son como que los principales, ¿no? Porque pues son fuerzas opuestas. Pero al final deciden decantarse por Wolverine, que si bien pues era un personaje que había ganado mucha atención en los cómics, sobre todo en los noventas, pues realmente pues sí era el más popular y todo, pero así que dijeras, wow, el que había sido protagonista de grandes eventos en los cómics, pues realmente no. Es No. decir, no, o sea. Y bueno, viene la primera película. Y Bryan Singer pues se dedica a adaptar todos estos elementos, toma a Wolverine, vamos a decir, como esta especie de protagonista. Pero creo que lo más rescatable de la primera película es que sí logra de alguna manera modernizar a los X-Men, en el sentido que los pone en un lugar real. Obviamente Bryan Singer no deja de lado la crítica social, que pues, es parte de los X-Men. Pero bueno, no sé todo, la verdad, pero ya viéndola, esa primera película, ya en el futuro, siento que en algunas partes sí ha envejecido bien, pero en otras partes, pues no mucho. Sí, hay ciertas cosas que han envejecido muy bien, por ejemplo, como de eso de la parte de la crítica social. Siento que eso se queda muy metido en la película, que pues realmente la gente no aprecia a los mutantes. Pienso que los mutantes pues, son la aberración de la existencia de la raza humana. Am,
Y eso creo que lo deja muy, muy en claro. Ya creo que las peleas como más metidas, ya cuando comienzan a enfrentarse contra Magneto, Mystique y todos estos antagonistas de la película, como que ahí ya se queda en medio sobrado, ¿no? Más que nada, creo que lo que más siento sobrado es perdón, se me fue el nombre. La pelea de Logan junto con su hermano, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamaba su hermano? Uy, se los vamos a Mm. deber, ¿eh? Hace mucho no veo las películas, si te soy sincero, pero... Sí, ¿Sabretooth? pero ¿sabes a qué me refiero? Sabretooth, ajá. Sabretooth, Siento, sí, sabía. siento que de ahí se quedó un poco atrás, ¿no? Es lo que no siento que no ha envejecido muy bien. Porque es como era el típico malo de las películas antiguas. Sí, en eso tienes razón, hay algunas cosas estereotípicas. Obviamente, pues de todo lo residual que viene pues, de los 90s y todo este rollo. Pero en otras cosas, bueno, también los efectos, pues obviamente algunos no han envejecido bien, pero creo que hay otros que han envejecido bien. O sea, como el efecto de Mystique cuando se transforma, creo que pues eso marcó un antes y un después en lo que era, sobre todo también maquillaje. Creo que también hacer el maquillaje de Mystique debió haber sido todo un reto. Y pues bueno, creo que la primera película sí encanta al público. Sí dicen, ok, tenemos película de Spider-Man, tenemos película de X-Men. Pues se abrieron muchas posibilidades y pues Bryan Singer pues se ganó ahora sí que el aprecio de los fans por adaptar a... Pues ahora sí que uno de los trabajos favoritos de Stan Lee, la verdad, no solo para el mismo Stan Lee, sino también para pues el público. Y obviamente pues se vienen todas estas especulaciones de secuela y viene la segunda película que para mí, en lo personal, no sé tú, para mí la segunda película de los X-Men es la mejor de la trilogía. Sí, creo que concuerdo contigo, porque creo que es la que ya están más integrados los personajes, ya tienes como un conocimiento de todos, a pesar de las personas que no sabían qué onda de los cómics, aquí ya podemos ver la integración de todos los personajes y pues se lleva bien, ¿no? Y aparte ese triángulo amoroso que siempre Uy, existió uy, entre Logan, Scott y Jean, uy. lo dejaron muy bien en claro en esa segunda película, ¿no? Sí, como Y creo dices, que estuvo muy bien adaptado. sí, como dices, creo que es de las cosas que mejor maneja Bryan Singer en la segunda película. Creo que se mete de manera más personal a la vida de los mutantes. Sobre todo, como dices, de Scott y Logan y cómo está Jean Grey ahí como de manzana de la discordia, ¿no? Eh, obviamente, pues nunca dejar de lado las actuaciones y todo de este Sir Patrick Stewart y obviamente de Ian McKellen. Como Charles Xavier y Claro. Magneto respectivamente. O sea, creo que eso también lo maneja muy bien Bryan Singer, como las fuerzas opositorias. Es decir, porque o sea, tienes el lado personal de las cosas y tienes el lado ideológico de las cosas. Entonces, la segunda película es como que todo se concreta, todo llega como a un nexo y todo se concreta y bueno, eso desemboca en muchas cosas que pues eventualmente veríamos en secuelas, en precuelas y en todo lo que sigue. Pues al final de cuentas, Charles lo que siempre quiso era que Eric Magneto como que como que se diera cuenta de lo que lo que él estaba intentando hacer, ¿no? Que era intentar unir a los mutantes junto con los humanos, pero pues aquí, como dice, la fuerza opositora, ¿no? Que Eric realmente decía que los mutantes eran superiores a los humanos, y creo que eso estuvo muy bien adaptado a lo largo de todas estas películas. Am, y más cuando llega este conflicto, ¿no? Que en esta segunda película es cuando ya explota todo ese conflicto contra los mutantes, ya cuando se empiezan a crear armas plásticas para poder combatir contra Magneto, y esta escena cuando Beast se queda pensando en su misma mutación, cuando está con este chico, no me acuerdo cómo se llamaba, que le quita como ese gen mutante que tenía. Creo que esa fue de las escenas. Ah, no, creo que esa es la tercera película. Se me hace que es Que la me tercera. quedaron muy. Sí, es la tercera película, ¿verdad? Ujú. Y que me quedaron muy metidas en la cabeza. Sí, pues bueno, ahorita que mencionas la tercera, pues la tercera película, pues bueno, viene sobre todo esta expectación, es como que el evento que va a culminar la trilogía, que todos están esperando, que después de los eventos de la segunda, que termina así como que no en un cliffhanger necesariamente, pero sí nos deja así como que con expectativa.
viene la tercera película y pues creo que la tercera película no me parece completamente mala, como muchos lo describen. Sí tiene sus partes, como las escenas que mencionas, sobre todo que explora ahora sí la humanidad de los propios mutantes. Pero creo que falla en otras cosas. Creo que a nivel efectos, creo que se queda corta. Eh, Creo que además, pues toda esa tensión que había entre Scott y Logan y todo, pues lo dejan mucho de lado y se centran más como que es que ya existe la vacuna para los mutantes y todo este rollo. Entonces, sí se queda un poco de lado y pues nos da esta batalla final y todo este rollo, ¿no? El- Creo que al final la tercera entrega, pues sí, culmina una trilogía que sí fue bien aceptada, pero creo que pudo terminar en una nota todavía más alta. Y bueno, también se ganó mucho el odio por, ay Dios, esa adaptación del Juggernaut que no sé a qué diseñador se le ocurrió, por Dios. Es el peor Juggernaut que hemos visto en la historia. Lo recompensaron muy bien en Deadpool, pero bueno, esa es otra película. Ah, creo que lo que estuvo mal en torno a esta última película fue la muy triste adaptación del Dark Phoenix. Ah, sí, 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 Eh, definitivamente. fue creo que lo peor, o sea, no es una mala película en general porque pues al final de cuentas te ves con estos conflictos emocionales entre cada uno de los X-Men y eso está rescatable. Sí. Pero ya esta terrible adaptación de lo que quisieron hacer con el Dark Phoenix y todo eso, eso fue lo que tiró la película. Fue horrible. Esa sí recuerdo haberla visto en el cine. Wow. Em, Eso yo sí recuerdo haberla visto en el cine porque recuerdo y me quedó muy grabada la escena cuando Logan se está descarapelando por intentarse acercar a Jean y por fin la apuñala con las garras, como que se me quedó muy clavado en la cabeza, como mató a la persona que amaba. También estaba muy chiquito, ¿verdad? Tampoco comprendía todo lo que estaba pasando, pero sí. Sí, claro, pues, bueno, esa es otra escena que yo también me quedaría, pero ciertamente sí, como dices, quisieron hacer una adaptación de muchísimas cosas y al final terminaron llamándola una adaptación de Dark Phoenix, que pues termina siendo muy pobre y que, bueno, eso tendría sus repercusiones en futuras películas, sorprendentemente, o sea, pero en fin, hablando de futuras películas, después, obviamente hay todo este descanso, vaya, de los mutantes. En ese descanso pues salen otras películas, ya empieza el Marvel Cinematic Universe, todo esto, ya existe otro estándar para películas de superhéroes. Pero bueno, dicen pues oye, pues la saga de X-Men también tiene que ser redituable y pues sinceramente era de lo único que le quedaba a Fox pues para seguir pues ahora sí que lucrando, ¿no? Y pues viene la trilogía, ¿no? La trilogía precuela, yo la llamaría así. Y para no alargarnos tanto, yo quisiera hablar de la mejor, que para mí, sinceramente, es Days of Future Past. Ah, creí que ibas a decir Origins of Wolverine. No hablamos de porquerías aquí. No, es que, bueno, Sí, bueno, pero bueno. de hecho, Days of Future Past es una muy buena película. Hace un par de días hace un par de semanas la volví a ver porque me aventé la saga de los mutantes. Ah, bueno, Bueno, las originales no, creo que me aventé las precuelas. ok. Um, pero esa película me encantó más que nada porque le dieron ese protagonismo que se merecía a Mystique. Porque al final de cuentas creo que Mystique es esa pieza esencial entre la discordia entre Charles y Magneto, y al final de cuentas tenemos a Magneto interpretado por Michael Fassbender, que para mí es uno de mis actores favoritos, con su papel increíble interpretando a un Magneto más joven, y creo que eso fue de lo que más me gustó de esa película, cómo hubo esa inclusión entre todos estos personajes, y como esos reflectores que le dieron a los personajes claves. Sí, creo que lo que hace bien las precuelas, bueno, sobre todo First Class y pues todavía con mayor razón Days of Future Past, creo que hacen bien en relacionar a los personajes, te dan un origen concreto, te dan esa pieza, como dices, que es esta Mystique Raven. Creo que lo hacen mejor que en la trilogía original, o sea, sí te da ese sentido que son familias, están unidos y más que eso, pues son amigos.
Pero Days of Future Past, bueno, yo la considero sinceramente la mejor porque es sinceramente una buena adaptación de la historia del cómic con, Ujú. con sus diferencias. Obviamente, realmente la protagonista real de Days of Future Past pues es Kitty Pryde. Pero aquí obviamente lo cambian por Logan porque bueno, pues Logan era el más como... Pues Logan. El más, exacto, el más Logan popular. vende. El más Perdón, popular. Hugh Jackman vende. Pues es que es Hugh Jackman, ¿cómo no puedes amar a ese hombre? Por Dios. Sí, Este, bueno, y su interpretación como Wolverine también, que es pues, universal, ¿no? Pero en fin, a grandes rasgos creo que las precuelas hacen un buen trabajo como que construir todo esto, pero a mí me parece que después de Days of Future Past creo que dejan mucho de lado muchas cosas que se habían cimentado en First Class. Ya se centran más como en adaptar historias nada más, como Apocalypse, ¿no? Que ese Apocalypse que pareció de Power Ajá. Rangers, o sea, la verdad. Fue un Mad Apocalypse, tal vez no tanto como en la parte de su guión, porque en su guión realmente siento que se pegaba mucho al... Bueno, no mucho, pero se apegaba un tanto a su contraparte de los cómics. Sí, eso sí. Pero su apariencia, em, como que le faltaron unos par de metros y unos kilos de músculo. Este, no, a pesar de que como por los efectos especiales se veía que imponía, realmente en los cómics impone su tamaño y su poder, ¿no? Claro. Aquí pues solamente era su poder. Sí, pues, creo que, bueno, simplemente en apariencia, y pues es una desgracia, porque realmente Apocalypse fue interpretado por Oscar Isaac, que Oscar Isaac, pues hoy por hoy es de los actores latinos más redituables y más talentosos. El hombre ha hecho una cantidad extraordinaria de trabajos, en cantidad estoy hablando, y me parece que es un poco desaprovechado como Apocalypse. Creo que incluso la apariencia creo que merma un poco como que pues el impacto que tiene con sus palabras, porque sí, puedo estar hablando así muy serio sobre la fragilidad humana y los mutantes y todo este rollo, pero pues lo estás viendo y dices, ¿estoy viendo un episodio de Power Rangers o qué onda, no? O sea, creo que Es que sí, eso... fue muy Power Ranger. Sí, creo que eso lo merma. Y al final Apocalypse pues no termina por superar a Days of Future Past. Obviamente, lo que más te vas a acordar de Apocalypse pues, pues seguramente va a ser pues el horrible maquillaje de Oscar Isaac. Y bueno, eso finalmente creo que muchos de los errores de Apocalypse desembocan en Dark Phoenix. Que... bueno. ¿Qué me puedes Pero decir de Dark Phoenix? Algo rescatable de Dark Phoenix, por Dios. No hay nada. ¿Tuvo buena iluminación? Bueno, No. ni creo que ni eso. No, miren, a ver, o sea, los que vieron Dark Phoenix en el cine, pues... qué mala onda que no sepan administrar su dinero. Ah, no se crean. No, no se crean, no se crean. No, creo que es que de eso lo que hablábamos antes, ¿no? Que termina por repercutir toda esta mala planeación. Hubo mala planeación, como tú dices, fue una mala adaptación de Dark Phoenix, la tercera película. ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en adaptar otra vez Dark Phoenix? Si no funcionó una vez, ¿por qué lo vuelves a hacer? Sí, es que, pues, al final de cuentas, pues, Dark Phoenix es una entidad cósmica, ¿no? Claro. Y aquí, pues, de la nada sale como de, ay, mira, soy telépata y tengo la capacidad de matar a todos solamente con mi capacidad y tengo un Phoenix escondido dentro de mí que, pues, va a hacer que todos los demás tengan miedo hacia mí porque soy una telépata pelirroja. Es exactamente la misma fórmula que hicieron en la batalla final. La misma fórmula. Es exactamente la misma película. Y muchos decían eso, que es que Dark Phoenix y X-Men 3 es la misma película. Y si nos ponemos a analizarlo, es lo mismo. O sea, sí, y realmente al final creo que de lo que más sufre también Dark Phoenix es que se queda sin ciertos jugadores clave en la historia. Simplemente te quedas sin Logan. O sea, sí. que era el que jalaba más audiencia. El que jala toda la audiencia de X-Men. El que jaló la audiencia de X-Men. Te quedas también... o sea, te quedas con los otros miembros del cast que son actores muy capaces. Pero, por ejemplo, Jennifer Lawrence...
O sea, ya después le dieron todo el enfoque a Jennifer Lawrence. O sea, está bien para las primeras películas, pero después fue todo acerca de Mystique, Mystique, Mystique. Y hasta me parece que dejan de lado a Magneto y a Charles Xavier. Y es como que... Es que sí se queda muy de lado porque siento que ya llegó el punto en el que pues era Jennifer Lawrence. Era cuando estaba creciendo de su forma de protagonista. O sea, no tengo nada contra Jennifer Lawrence, No, no. pero era ese punto de su crecimiento de la carrera y yo dijo, ok, tenemos a Jennifer Lawrence. Ya no, pasó de ser un Hugh Jackman a ser a un Jennifer Lawrence. Y darle todo el estrellato a ella, porque pues al final de cuentas es Jennifer Lawrence pintada de azul. Dale el estrellato. Sí, tienes razón, definitivamente en eso. Bueno, que en Dark Phoenix obviamente ya se deshacen del personaje de Jennifer Lawrence, que también es otro error. O sea, si ya le vas a dar el protagonismo a Jennifer Lawrence y ya la tienes súper inflada, ¿por qué la matas? Y, o sea, bueno, muchos errores que me parece que pues, al final creo que son hereditarios de X-Men 3. Pero en fin, finalmente para concluir, pues obviamente vamos a concluir con lo mejor. Y va a ser pues la trilogía de Logan. Excepto Orígenes, porque Orígenes... ¿Wolverine? Mira, Orígenes Wolverine quisieron iniciar con este como trend, con esta tendencia a hacer películas de origen. Hugh Jackman acepta y entrega todo como el personaje, o sea, no hay que malentenderlo, o sea, Hugh Jackman, o sea, realmente entrega todo, pero nos regalan un Deadpool chafa, o sea, nos regalan efectos chafas. Y nos regalan una historia que al final no termina por conectar, que pues es una adaptación de Weapon X, pero pues que realmente se queda muy superficial. Mira, yo te voy a ser honesto. Yo soy de las pocas personas en este mundo que aprecia esa película. Wow. Tengo que ser honesto, soy de las pocas personas que aprecia esa película. Odio lo que le hicieron a Deadpool, Ok, cabe aclarar. ok. Detesto lo que le hicieron a Deadpool, que gracias a Dios Ryan Reynolds llegó a reivindicar esa porquería. Claro, sí. Pero siento que es una bueno, no es una muy buena adaptación, pero es una adaptación sólida de Weapon X. Porque vemos el origen de Wolverine, cómo se conflictó en sus principios. Y pues al final de cuentas también soy muy fan de Hugh Jackman, así que pues por la misma actuación de Hugh Jackman es lo que me quedo de Orígenes Wolverine. Ah, claro. Pero de ahí en más... Sí, es decir, el aspecto de Logan está bien manejado en actuación y en apegarse a la personalidad de Logan al cómic, creo que eso está bien. Pero en sí como que la ejecución no me parece la correcta. Pero bueno, después viene Wolverine Inmortal, que pues a mí me agrada mucho. Creo que le dan un giro total a todo lo que venían manejando de Logan. Lo hacen vulnerable, que es algo que no habíamos realmente, sí habíamos visto, pero pues no, creo que no lo vemos tan vulnerable como en Inmortal. Y pues, bueno, sobre todo que tiene muchas influencias asiáticas, la mayoría del cast es asiático. Tenemos un Silver Samurai que parece más Iron Man que, que otra cosa, pero bueno, al final Inmortal no me parece ni muy buena ni muy mala, creo que está en el justo medio, es una película disfrutable. Realmente creo que me quedo con la escena no me acuerdo si era el funeral o una boda, creo que era el funeral, Uh-huh. en este jardín japonés. Creo que es lo que más Sí. me queda de la memoria de toda esta película. Creo que son las escenas que más me gustan, esa y la escena del tren. Creo que Sí. fueron las más como, wow, estamos viendo a un Wolverine ser agarrado a golpes y no se está regenerando y podemos ver cómo pues él está confundido, él no sabe ni siquiera qué hacer. Y pues real, como dices, ¿no? Vemos un Wolverine pues totalmente vulnerable. Y pues es la primera vez que vemos a Hugh Jackman interpretar el papel de un Wolverine que sabe lo que es estar a punto de morir. Sí, y creo que muchas cosas de Inmortal, las mejores cosas, desembocan en, pues yo creo que es la favorita de muchos, Logan. Que al final Logan creo que me parece la adaptación definitiva del personaje. Porque si bien toma muchas inspiraciones del cómic de Old Man Logan, pues sí es muy diferente, muy muy diferente. Pero Hugh Jackman lo hace de manera fenomenal, nos presenta un Wolverine viejo, un Wolverine que sí sigue siendo una máquina de matar, pero que pues ya está perdiendo sus poderes, que ya ve todo desde una perspectiva más gris, que ya no es tan optimista.
un Charles Xavier que se está cayendo a pedazos, literalmente. Pero pues también exploramos otra faceta de Wolverine, que es ser padre. Padre. Sí, realmente no quiero meter otra saga a esto, pero Logan me pareció un final increíble para este personaje, pero no puedo evitar compararlo con The Last of Us, porque Sí. siento que es tal cual The Last of Us llevado a la pantalla. Pero tenemos un Joel y una Ellie mutantes. No, bueno, es que no estás equivocado. O sea, muchos decían, es que Hugh Jackman sería un Joel perfecto. La verdad. O sea, pero bueno, fuera de comparaciones y todo, creo que Logan pues hace un buen trabajo. Aparte de que nos regala una versión súper violenta del personaje como jamás habíamos visto. Decapitaciones, sangre por todos lados, Sí, violencia. pues aquí ya Wolverine se le quitó el optimismo, ya la escena donde Charles, bueno, cuando asesinan a Charles, creo que fue de las más que más nos golpeó, porque pues, fue el Charles Xavier que hemos visto de toda la vida ser asesinado pensando que fue el mismo Logan que lo asesinó. Fue, arrancó el corazón esa escena. Sí, pues al final creo que Logan es la conclusión de... Creo que es la verdadera conclusión de la trilogía original de los X-Men. Porque retoma Sí. todos esos eventos, los personajes más importantes. Creo que es todo eso y al final pues deja pues este legado, ¿no? En X-23. Ya veremos si vemos más historias con ella. No sabemos, estamos en el limbo. No sabemos si vamos a ver a Hugh Jackman otra vez como Logan. Hay rumores que sí, hay rumores que no, pero bueno, esperemos que sí, porque pues bueno, hablar de Wolverine es hablar de Hugh Jackman, la verdad. Pero bueno, ahí está la saga de los mutantes. Ahora sí que una saga que se va a quedar pues en la mente de muchos geeks, en la mente de muchos fanáticos del género de superhéroes y definitivamente algo que no va a ser fácilmente borrado y que vamos a ver cómo lo maneja Disney ahora, cómo maneja a los mutantes. Sobre este aspecto, ya para cerrar, Pedro, ¿qué esperas de los mutantes con el MCU? Ah, que les den el protagonismo que se merecen, porque al final de cuentas, Los Mutantes fue una de las obras más grandes que apreció Stan Lee, y pues se tiene que respetar, porque Stan Lee fue el que nos dio todo esto, y por la saga de Los Mutantes, a final de cuentas, es uno de los cómics más vendidos de todos los tiempos, y tienen que darle ese protagonismo necesario. Está bien si quieren meterle 1, 2, 3 chistes, ok, está bien, pero la saga de Los Mutantes, hay que ser honestos, es una saga oscura. Sí, sobre todo por toda la ideología que se maneja, pero hey, Kevin Feige es gran fan de los X-Men y la compra de Fox, créeme que no fue coincidencia. Así que bien, eso es la luz al final del túnel. Pero en fin, la saga de los mutantes, díganos cuáles son sus películas favoritas de esta saga. Wolverine Inmortal es una basura. No se crean, no se crean. Díganos nada más, ¿cuál es su película favorita? Ahí pónganlo en los comentarios en las redes sociales. Pero en fin, vamos directo al rock and roll. Música. Sí, un género musical que ha trascendido barreras, generaciones e incluso se ha mezclado con otros géneros, ha sido el rock and roll. Y por eso aquí en La Bóveda le vamos a dedicar pues 3 episodios. Empezando desde hoy, vamos a empezar a hablar de la evolución del rock and roll. Vamos a mencionar artistas, pero sobre todo la evolución del género. Porque pues bueno, al final es un género que ha evolucionado muchísimo, aunque parezca que no, pero realmente sí ha sufrido muchísimos cambios. Y hoy vamos a empezar con 3 décadas. 3 décadas en los que realmente el rock and roll surge y se asienta como pues ahora sí el género más popular. Estoy hablando de los 50s, 60s y 70s. ¿Qué dices, Pedro? Rock and roll, baby. No, pero el rock and roll creo que es uno de los géneros que más ha surgido cambios a lo largo de su existencia. Muchísimos cambios. Realmente creo que es de los géneros, a mi parecer, que surgió de una cosa, terminó siendo otra y ahorita es algo completamente distinto a lo que empezó. Sí, es cierto. Digo, como muchos géneros, pero creo que, como mencionas, el rock ha sido de los que más ha sufrido cambios. Pero en fin, vamos a ir directo al grano.
vamos a empezar por los 50 y quiero empezar centrándome en dos figuras, que son Elvis Presley y Chuck Berry, ¿ok? Porque siempre está el debate de, a ver, ¿quién es el rey? ¿O Elvis o Chuck Berry? O sea, ¿tú qué dices? Yo diría que Chuck Berry. Ok. Y digo el por qué, porque pues al final de cuentas, pues recordemos que el rock surgió de este movimiento negro en Nueva Orleans, y Chuck Berry tenía pues todo como que toda esa figura ya como que establecía lo que vendría siendo los blues, transformación / rock and roll. Uh-huh. Y pues él ya estaba como que más adaptado, como que Elvis Presley llegó y dijo, mira, esto tiene buen ritmo, y fue como lo adaptó. Yo estoy hablando de mi punto de vista, tampoco quiero restarle puntos a Elvis Presley, porque obviamente cualquier adorador del rock and roll, obviamente pues le gusta Elvis Presley. Pero siento, por ese punto de vista, que Chuck Berry es el rey del rock and roll. Bueno, y es que no estás muy equivocado con todo lo de Elvis, porque realmente Elvis se vuelve obviamente muy muy popular con las masas. Toma el estilo de rock and roll, que como dices viene de este movimiento ya blues transformado, y lo hace suyo, ¿no? Realmente pues, es producto también de un marketing bien desarrollado, que hay que destacarlo. Elvis fue controversial en su tiempo porque, pues bueno, era este sex symbol, era así como que chico rebelde y todo esto. Fue controversial y pues bueno, de eso se trata el rock and roll, ¿no? De ser controversial. Y me parece que creo que tanto Elvis como, bueno, tanto Chuck Berry como Elvis pueden compartir los créditos del rock and roll, porque al final Elvis nos da toda la pauta de ser un rockstar y Chuck Berry nos da el sonido, nos da la teoría musical. Otro dato que hay que destacar mucho pues era el racismo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Estados Unidos porque pues era el principal lugar donde nace el rock and roll. Es bien sabido ya en nuestra época que muchas canciones que eran escritas, producidas por artistas negros de blues y, bueno, los primeros artistas de rock and roll como Chuck Berry, muchas veces a ellos no les permitían grabar sus canciones, nada más se les pagaba una cantidad miserable por sus composiciones y se las daban a artistas blancos. Y esto no solo pasó en el rock, pasó en el jazz, pasó en el blues. Y fue una época muy deplorable y hasta la fecha pues se está dando a conocer pues todo este racismo que se vivía pues ahora sí que en los primeros amaneceres de la industria musical. Y pues bueno, Elvis al final de cuentas, para bien o para mal, pues termina siendo pues uno de los protagonistas de esta controversia, porque muchas de sus canciones fueron escritas por artistas negros y pues al final pues las relacionamos con él, ¿no? Un hombre blanco, obviamente, y no conocemos pues el otro lado de la moneda, ¿no? Decir, es que ¿sabes qué? Pues esta fue composición de un artista negro, o sea, no fue de Elvis. Entonces, definitivamente creo que los 50 fueron muchísima controversia en ese sentido. Pues al final de cuentas el rock surgió a partir de controversias. No sé si sabías que la primera canción de rock, Fatboy, hablaba era como un easter egg a las drogas. Y ¿cómo se llama? Este mismo artista fue cuando comenzó a tocar ya en los recintos, ya como en las pequeñas como tabernas que había en ese entonces. Uh-huh. Y fue él el que empezó a incluir como que este tresillo que existe en el rock. Y es cuando la gente comenzó a bailar el rock, porque pues el rock inició para que se bailara. Y ahí es cuando empezó todo este movimiento del racismo, porque aquí era cuando comenzaban a ver que los negros bailaban junto con los blancos en estas pistas, y comenzaron a haber muchas protestas para decir que cómo es posible que los blancos estén bailando junto con los negros, y pues al final de cuentas lo que pasó, se adaptó toda la música negra, toda la música de escritores y compositores, y se la terminaron pasando a los blancos. O sea, no es este asunto, pues al final de cuentas es muy racial, pero fue el inicio de toda una era, ¿no? Al final de cuentas creo que el rock and roll terminó incluyendo esos dos conflictos raciales que había en esa época, tal vez no de la mejor manera, pero creo que fue la mejor pauta de cómo se aterrizó todo este conflicto, ¿no? Sí, pues como dices, inicialmente el rock and roll pues era
totalmente para bailar, algo que a lo mejor no muchos se imaginan. Pero sí, definitivamente el rock and roll desde sus orígenes fue controversia, fue protesta, fue rebeldía, que era un poco diferente al blues, porque el blues sí tenía algo de protesta en sí, pero el blues principalmente era más que nada expresión, era cultura más que nada afroamericana. Pero bueno, en los 50 pues el rock and roll pues básicamente se centra en Estados Unidos, hasta que a finales de los 50 y a inicios de los 60, ya pasando un poco esta década, empieza a permearse un poco a Inglaterra. Que pues muchos dicen, no, es que la cuna del rock and roll, así como del fútbol, pues es Inglaterra. Pero realmente no, yo creo que los ingleses toman mucha inspiración del blues folclórico real afroamericano, y lo hacen suyo. Transforman el rock and roll. Ya no es esta forma tresillada como tú lo mencionas, ya empiezan a explorar otras maneras de tocarlo. Creo que los ingleses adaptaron muy bien lo que vendría siendo este giro. Eh, yo también estoy de acuerdo contigo que el rock and roll no nació en Inglaterra, sino que ellos supieron adaptarlo. Supieron cómo adaptarlo y cómo darle ese primer cambio a lo que se conocía como el rock and roll. Cambió de ser una música para bailar, como para estar dentro de estos clubes nocturnos, a pasar a ser un poco ya más expresiva y ya no tanto como pues para bailar. O sea, no se borró por completo No. como esos movimientos, Uh-huh. pero ese mismo cambio del tresillo, que era lo que hacía como que bailar, que la gente se sintiera como bailar, ya fue un cambio completo y como dice, ok, ya es otro estilo de música y esta ahora es el nuevo rock and roll. Sí, pues en los 60 pues empieza, ahora sí que lo primerito de la invasión inglesa, ¿no? Este evento que, bueno, fue cultural, fue ideológico, fue sobre todo musical. Y pues bueno, en los 60 no podríamos hablar del rock and roll en los 60 si no mencionamos a los Beatles. Que los Beatles, bueno, ya los hemos tocado aquí en la bóveda algunas veces. Pero bueno, los Beatles, ¿a qué se debió su éxito? Bueno, en mi particular punto de vista, creo que los Beatles nacieron en la época correcta e hicieron la música correcta. En el sentido de que al inicio de los 60 su rock and roll era pues con muchas influencias de blues, muchas influencias de Elvis, incluso muchas de jazz. Era música fresona, sinceramente, sí era música fresona, era muy melosa. Pero al final los Beatles creo que son una banda que fueron madurando a través del tiempo y que marcaron muchísimas pautas. Pero al final creo que quien realmente nos da la imagen de rock and rollero, así que digas sexo, drogas y rock and roll, a mi parecer son los Rolling Stones. Yo creo que de esa parte de la población que considera que los Beatles son muy sobrevalorados, y creo que es, como dices, un poco más de marketing, porque sí comenzaron a surgir en la época en la época correcta, porque ya era cuando se estaba como generalizando esta boy bands, como de un estilo clásico, ¿no? De un estilo antiguo. Y aquí era cuando comenzaron a pegar, pero creo que los que sí comenzaron a darle como que esa rebeldía, ese cambio de parecer a lo que ya era controversial, pues completamente fueron los Rolling Stones, porque ya con su ritmo, con sus movimientos, con su estilo, incluso en su forma de vestimenta, al momento de dar presentaciones, como que ya ahí comenzaron de transformarse a ser músicos, a ser sex symbols, a comparación de lo que era pues los Beatles, ¿no? Porque los Beatles siempre son interpretados o recordados con hombres con traje. Aquí ya era un poco más abierto y era un poco más expresivo, no solamente su música, sino su estilo de darse a conocer hacia las personas, su imagen. Y creo que la primera vez que podemos decir que la imagen fue la que dio giro al rock and roll con los Rolling Stones. Sí, creo que en eso estamos completamente de acuerdo. O sea, en este tiempo obviamente todos recuerdan a los Beatles, como dices, como los hombres ahí con trajecito y con los bailecitos, ¿no? No tenemos nada en contra de los Beatles, pero
pero ciertamente sí eran como que esta parte fresona, vamos a decirlo, del rock and roll. Y los Rolling Stones eran todos rebeldes, era así, ya sabes, hasta satánicos y toda la cosa, según muchos, ¿no? Pero también tienes, por ejemplo, a The Doors, que The Doors tenían muchísima influencia blues, creo que son la banda rockera más bluesera. Ujú. The Doors tiene muchísimas influencias blueseras, pero su música es rock. Al final de cuentas, muchas de sus canciones se extendían, son larguísimas, larguísimas. Y en esencia eso es el rock. Es como entregarte al momento y a la canción. Y creo que los Doors marcaron mucho eso. Claro, obviamente la inmortal figura de Jim Morrison, pues es innegable, ¿no? Jim Morrison es otro icono del rock y otro que también marcó las pautas para todo lo que hoy conocemos como rock and rollero, ¿no? En sí, la contribución de los Doors no se me hace así súper amplia, realmente, porque pues muchas de sus canciones eran muy similares y era un rock súper sesentero, pero a final de cuentas creo que contribuyen mucho a lo que es la expresión, ¿no? A la expresión en la música, en las letras y todo este rollo. Bueno, no sé, ¿tú has escuchado mucho a... Bueno, no sé si has escuchado a The Doors, ¿qué piensas? O sea, Realmente no soy muy fanático de Doors. ajá. Creo que en lo particular, Doors es básicamente Jim Morrison, tal cual. Sí, se podría Ah, decir que... es que a mi punto de vista, Jim Morrison es de Doors. Ujú, Am, pero no voy a quitarle el crédito, obviamente, a sus canciones. Tiene canciones muy buenas que surgieron en estas épocas cuando pues estaba dando a conocer este nuevo cambio, ujú. a este nuevo cambio al rock. Y fue muy bien recibido. Am, Aquí es cuando ya se comenzaron a meter nuevos instrumentos para el rock and roll, Sí. estos nuevos aditamentos, estos nuevos instrumentos que le dieron ese cambio también, y creo que Doors lo supo adaptar muy bien, a pesar de que tiene como mucha influencia del blues y todo eso. Eh, lo hizo bien. No, te digo, no soy muy fanático de Doors. Creo que es una banda que tampoco voy a ponerme a hablar mal de una banda. Creo que es una banda que también fue muy aceptada, pero también siento que fue muy sobrevalorada en su momento. Pues creo Bueno, que... ahora, hasta ese momento. Bueno, creo que la mayor contribución de The Doors fue incluir, por ejemplo, el órgano a lo que es el rock and roll. Realmente el rock and roll se asociaba con guitarras y todo este rollo, pero pues si mencionas a The Doors te vas a acordar de del intro de Gloria, ¿no? Ajá. O de Like My Fire. Ujú. Es súper común. Pero bueno, también otra banda que quisiera mencionar antes de pasar a los 70s es Scream. Cream, que pues tiene como guitarrista nada más y nada menos que Eric Clapton. Y lo menciona más que pues en sí a Cream, pues es mencionar a Eric Clapton. Porque realmente Eric Clapton pues en los 60 sí era súper rockero, estaba todo en esta onda hippie. Y que sus contribuciones en Cream realmente se permearían a los 70s, incluso a los 80s. Y que pues marcarían también una pauta para el cómo se tenía que hacer rock and roll, ciertamente. A mi punto de vista, siento que ya Eric Clapton aquí da como esa pauta de lo que vendrá siendo el guitarrista, ¿no? Porque Ujú, antes se veía al rock and roll como toda la integración. ujú, ujú. Y aquí ya se comenzó a como hacer esa separación de, el guitarrista. Y ahora cuando pensamos en guitarristas, pensamos en, mira, Slash. Pero cuando decimos, Guns N' Roses, y tú piensas, Slash. Y aquí Sí. siento que Eric Clapton también marcó ese punto, ¿no? Que decía, aquí ya no solamente hablamos de la banda, sino hablamos de un solo personaje en específico. Sí, es Y ahí cierto. es cuando se comenzó a meter como ese, los guitarristas, los guitarristas. Sí, es cierto, creo que tienes razón en ese punto. Eric Clapton marcó como, el guitarrista es el chido, ¿no? Ujú. Claro, no por hacer menos a los otros integrantes de Cream, pero realmente pues Eric Clapton es el que ha sobrevivido todo este tiempo y es el que pues realmente más productivo ha sido. Finalmente, eso nos lleva a los 70s y los 70s para mí son como que una época, es como el renacimiento del rock, es como el florecimiento de muchos subgéneros. No solo eso, sino también que el rock empieza a explorar otras
corrientes de pensamiento, etcétera. Y esto se da mucho... Quiero empezar mencionando a Pink Floyd. Porque Pink Floyd empieza con todo este rollo de la psicodelia, que es como que el primer subgénero que se hace notar. Y Pink Floyd ya no nada más es como que, oh sí, rebeldía, pactos con el diablo y todo esto, sino que empiezan a explorar como que todo ese aspecto de la mente humana, cosas filosóficas, políticas. En resumen, Pink Floyd se ha hecho un churrote y nos regala como que una evolución muy grande del rock. Y no solo a nivel, obviamente, ideológica, sino también a nivel producción. Sí, Pink Floyd creo que es conocida como la banda más droggy de todos los tiempos, en cuestión de todos sus aspectos musicales. Ah, y creo que ya estos 70s, como dices, es este primer cambio como más radical en el rock and roll, porque ya pasó a ser, como obviamente en los 70s, ya todo el movimiento hippie, a ser una de las... hacer este primer cambio de rock a decir, ok, antes se hablaba de drogas, pero nada más era como por puro como estilo como cotorreo, por así decirlo, me atrevo a decir la palabra, pero ya después fue aquí ya estamos usando las drogas para hacer música, ¿sabes? Y ahí fue como ya el primer gran controversia que hasta la fecha se tiene del rock and roll, porque todo el mundo sabe, le gusta el rock and roll, es marihuana. Sí, tienes razón. Creo que buen punto. Creo que la psicodelia contribuyó mucho a eso. Pero bueno, por ese lado tenemos a Pink Floyd regalándonos el subgénero de la psicodelia. Por otro lado tenemos a grandes bandas como Led Zeppelin, que Led Zeppelin también son una banda con mucha influencia blues. Ya hemos hablado de eso. Chéquenlo. Ahí está el episodio donde hablamos de Led Zeppelin. Pero Led Zeppelin, ¿a qué podríamos atribuirle? Pues creo que Led Zeppelin combina muy bien lo que es el blues con ya lo que es el género bien del rock y nos regala canciones que resultan muy blueseras, pero a la vez también muy rockeras. Y pues nos regalan también joyitas como Stairway to Heaven, Immigrant Song, Rock and Roll, nos regalan Since I've Been Loving You, es decir, muchísimos clásicos del rock and roll, pero cada uno es diferente. Y mucho de eso, como mencionabas con el caso de Eric Clapton, mucho de eso se debe al guitarrista Jimmy Page. Jimmy Page era no solo un gran guitarrista, sino un gran creador de riffs y un gran productor. Sí, es que siento que ya Eric Clapton a partir de los 60s como que comienza a dar esa pauta de que cierta parte del rock, que el arma del rock es la guitarra. Y ahorita muchos de nosotros sabemos que muchas de las canciones que conocemos actualmente rock, su alma viene de la guitarra, ¿no? Y ahí Sí. es cuando pues ya como que estos guitarristas comienzan a decir, bueno, comienzan a desarrollarse, Jimmy Page comienzan a decir, ok, la guitarra es parte esencial del rock. Y es cuando comienzan a desarrollarse y decir, ok, ahora las canciones tienen que tener estos riffs y solos de guitarras extensos para que realmente se pueda ver y comprender que el guitarrista sabe lo que está haciendo, que puede interpretarse y expresarse a lo largo de unas 6 cuerdas de guitarra en 12 trastes, más de 12 trastes. Sí. Y pues creo que lo considero de esa forma, ¿no? Sí, bueno, ahí está la contribución de Jimmy Page y de muchos guitarristas. Y como tú dices, son de esos guitarristas en los 70s que realmente pues marcan el alma, como tú dices, ¿no? Del rock and roll. Y en los 70s se da, porque tenemos muchos legendarios solos de los 70s. Finalmente, para cerrar con la década, tenía que mencionarlo, Queen. Queen, ya sé, soy súper fan de Queen, No, pero es que mira, o sea, la verdad, no puedes hablar de rock and roll si no mencionas a Queen. Y no lo digo por ser fanático, sino que simplemente es una banda que en los 70s contribuyó muchísimo. No solo porque, pues obviamente produjeron canciones muy rockeras en sus primeros discos, sino que lo llevaron a otro nivel. Simplemente, a lo mejor muchos dicen, estás mencionando lo más comercial. Y sí, a lo mejor sí. A Night at the Opera. Y todo ese concepto de hacer del rock and roll algo operático es pensar fuera de la caja. Bohemian Rhapsody es una canción rarísima, pero que a final de cuentas es un clásico. ¿Por qué? Es un clásico. es un clásico. Le dieron ese giro completamente a lo que nosotros conocíamos como rock.
Dijeron, mira, vamos a meter varios coros, vamos a meter esto, vamos a meter aquello. Y cuando la primera vez, ojalá yo hubiera estado en esa primera presentación de Bohemian Rhapsody del mundo, me imagino que fue completamente un shock escuchar la banda que ya por sí era Queen, decir, ¿esto es Queen? ¿Esto hicieron? Es una obra maestra. Sí, claro, porque aparte vienes anteriormente, pues Queen 1, Queen 2, todos los álbumes anteriores a Night at the Opera, pues eran muy rockeros, realmente eran muy, muy rockeros. Sí, tenían obviamente el estilo totalmente de Queen, las guitarras de Brian May, la batería de Roger Taylor, las vocales de Freddie, obviamente. Pero lo que siempre caracterizó a Queen es que sí, seguían siendo rockeros, pero siempre incluían una o que otra canción que decías, ok, esto sigue siendo rock, pero es diferente. Y creo que la mayor contribución de Queen fue a varios géneros, porque ciertamente en los 70s fueron muchísimos géneros los que explotaron, y sobre todo los que, pues de alguna manera se les considera pioneros, como es el caso del thrash metal, con Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy lo escuchas y dices, oye, esto es Eso es metal completamente. Ajá, es thrash metal. Bueno, y Metallica después haría su cover, ¿no? Pero ciertamente creo que Queen sí en ese aspecto se atrevió a decir, ok, sí tenemos influencias de blues, sí tenemos influencias de otros rock and rolleros anteriores, pero nosotros vamos a hacer cosas diferentes. Y logran hacerlo. O sea, realmente sí tienen su estilo de rock, pero logran darle un tono, logran darle una imagen, logran darle personalidad. Y pues mucho de eso se ve, como que mucho de eso logra repercutir a partir de A Night at the Opera, después at the Races, Jazz, etc. Todos esos discos que vinieron después, pues fueron ya una evolución significativa en lo que era el rock and roll, el sonido, realmente. Ahorita que mencionas el sonido, y hablando como de esas evoluciones de la música, quiero mencionar a Black Sabbath. Black Sabbath Black Sabbath. fue esta banda que ya fue cuando comenzó a decir, ok, yo voy a dar mi propio rock, este es mi rock, y fueron básicamente los creadores del metal, por así Sí, decirlo. sí. Y pues obviamente sería un pecado no hablar de Ozzy Osbourne y obviamente de Ronnie James Dio, que fueron los dos vocalistas más grandes de Black Sabbath. Y pues a final de cuentas fueron los que revolucionaron la música y el rock and roll en su momento. No es para desprestigiar a las otras bandas como Aerosmith y No, todos los no. demás, pero para mí Black Sabbath es ese punto crítico en los 70s del rock and roll. Sí, estoy de acuerdo. Black Sabbath es también una gran banda que contribuye tanto al rock como al metal. Pero en fin, eso ha sido 50, 60 y 70. Tenemos que cortarla aquí porque si no esta sección se va a hacer larguísima. Pero bueno, hay muchísimas bandas, hay muchísimas canciones que podríamos mencionar y eso se lo dejamos a ustedes. Pónganlo en los comentarios, en redes sociales. ¿Cuál es su banda favorita de estas 3 décadas? ¿Cuáles son otros subgéneros que consideran ustedes que nacieron en estas 3 décadas? Y finalmente, ¿cuál describirían como es el mayor cambio que sufrió el rock and roll en estas 3 décadas que permanece hasta la fecha, ¿no? Pero en fin, esa ha sido la primera parte del rock and roll. Y el próximo episodio estaremos explorando 80s, 90s y 2000s. Pero por lo pronto vamos a hablar de Spider-Man en los videojuegos. Videojuegos. Si hay un superhéroe que ha marcado pauta en los videojuegos, ha sido definitivamente Spider-Man. Nos ha regalado entregas bastante interesantes y que además pues nos dejan con un gran sabor de boca. Y pues vamos a empezar hablando de uno de los grandes juegos que, pues si bien ya existían juegos antes de Spider-Man, creo que este marcó realmente un estándar. Y empezaba con Welcome, True Believers. Y estamos hablando de Spider-Man de PlayStation 1. ¿Qué es más épico que comenzar hablando de los videojuegos de Spider-Man? Que el mismo narrador fue el creador de Spider-Man. El mismísimo Stan Lee narrando el juego de Spider-Man 1. Sí, pues. Clásico. Digo, yo tengo grandes memorias con ese juego. Pero ¿qué lo hizo marcar pauta? Creo que era un juego muy completo.
en el sentido de que tenía muchísimos coleccionables, tenía muchos personajes, que los niveles realmente creo que estaban, para su tiempo, estaban bien diseñados, tenías una gran variedad de niveles, y que además nos regala personajes originales, como es el caso de la combinación de Carnage y Doc Ock. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre, tiene un nombre. No recuerdo, si te soy honesto. Tiene un nombre, estoy seguro de eso, pero bueno, si se lo saben ahí lo ponen en los comentarios. Que por cierto daba muchísimo miedo yo yo en esa misión, en esa última misión, la verdad es que sí estaba así como que, ¡corre, Spider-Man! Porque la verdad es que sí daba miedo y luego te estaba gritando, ¡die, die! Y todo esto, entonces sí era como que, oye, esto es un juego para niños, espera. Creo que fue la primera mejor adaptación de Spider-Man. Obviamente había juegos anteriores a él, y creo que este Spider-Man nos dio ese característico swinging, ese característico forma de columpiarse por la ciudad de Nueva York, Ujú. que dio como esa pauta, ¿no? No estoy diciendo que los anteriores fueron malos, pero no fueron tan buenos como este. Yo recuerdo jugarlo y creo que fue una de las cosas que más me enamoró del juego, porque al final de cuentas todo el mundo jugamos el juego de Spider-Man para columpiarnos por la ciudad, ¿no? La Hay verdad, que ser honesto, sí. hay que ser honesto. Y ese primer juego creo que lo hizo muy bien. Aparte su estilo de pelea, creo que me parecía muy interesante, aunque me causó mucho conflicto que todos los villanos eran calvos, musculosos con chaqueta de cuero, muy estereotípico, Sí, de hecho. pero fue muy bien realizado ese juego, aparte de esa combinación de Carnage y el Doc Ock. Fue un, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, creo que nos regalan un juego de Spider-Man que no solo es original, sino que además nos regala, pues ese Spider-Man que todos amamos, ¿no? El que hace chistes, el que tiene muchísimos trajes, el que recurre a sus amigos, el que pone ahora sí que a Nueva York por encima de todo. Sí, fíjate, creo que ahí fue una oportunidad perdida. Fue como, imagínate que hubieran adaptado ese juego a cómic. Creo que hubiera sido una adaptación pues muy buena. O sea, realmente creo que el cómic, el juego se adaptaría muy bien al cómic porque es recorre o recopila todo lo mejor de Spider-Man en ese tiempo, realmente. Hay una cosa que sí me hubiera gustado, o sea, esa adaptación al cómic. am, en la escena cuando se inundan todas las calles de este gas tóxico, no recuerdo si fue por parte del Green Goblin, la verdad es que no me acuerdo, pero que se llena todas estas calles de esta niebla verde, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más me quedó como traumado del juego, porque es, oye, ¿qué está pasando? Y cuando Spider-Man tocaba la niebla, pues se caía, ¿no? O sea, hacía un game over. Y hubiera sido muy interesante ver como esa adaptación de, oye, ¿qué es lo que pasó realmente los ciudadanos de Nueva York con esa, Sí, con esa sí. niebla, ¿no? Sí, creo que es algo de lo que nos deja pensando el juego, pero al final creo que crea una atmósfera propicia, ¿no? Para Spider-Man y obviamente ya después vendrían que los simbiontes, no solo Venom y Carnage, sino simbiontes genéricos, vamos a decirlo así. Y vendría todo el desarrollo del juego. A mí me parece bastante bien. Y bueno, hay que mencionar también que este juego tuvo una secuela eh, que se llamó Enter Electro. Yo ya no tuve la oportunidad de jugarlo. ¿Tú tuviste la oportunidad de jugarlo? No, la verdad es que no. Yo la verdad no sé ni cómo me hice con el juego. Recuerdo que lo tenía en un disquete y lo jugaba no, perdón, un CD y lo Mm. jugaba en una computadora muy vieja que tenía. Pero nunca tuve la oportunidad de jugar el Electro. Vi, obviamente, algunos gameplays en su Sí, momento, sí. pero no tuve la fortuna de jugarlo. Creo que, bueno, Enter Electro creo que no recibió tanta atención porque, bueno, ya empezaban a surgir también otras películas, otros videojuegos, etcétera. Y pues, bueno, en ese tiempo los videojuegos realmente no se les hacía tanto marketing como hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, obviamente el primero sigue siendo el mejor. Eh, y ahora sí que hablar de los videojuegos de Spider-Man, pues en gran medida también es hablar de las películas. Y también estas contribuyeron mucho a los videojuegos del Trepamuros.
Y sin duda alguna, pues tenemos que hablar pues un poco también de los 3 juegos de las 3 películas de la saga de Sam Raimi. Yo tuve la oportunidad de jugar el primero me parece que era GameCube. Y el segundo, el Spider-Man 2, que es el mejor recordado, lo tuve en PSP, fíjate. El 3 ya no lo jugué. Y yo fíjate que no tuve la oportunidad de jugar el primero y el segundo, pero Ah, el tercero. mira qué chistoso, entonces ya. Ahí está el complemento, ¿no? Sí. Pero creo que de entre esos tres, el mejor de todos, como dices, es el segundo. El segundo creo que es ese buena adaptación de lo que fue en su momento la producción de Sam Raimi, ¿no? Sí, Y ver a definitivamente. Tobey Maguire solamente en un videojuego, ¿no? Sí, creo que... Bueno, aparte de que Spider-Man 2 cinematográficamente le fue muy bien y es recordada como una de las mejores películas de Spider-Man, pues el juego no fue la excepción, estuvo a la altura. Cabe destacar, eso sí, que tuvo muchas versiones. La versión de PSP era una versión que funcionaba por niveles, era muy lineal. La versión de consolas de PlayStation 2, de Xbox y... sí, nada más de PlayStation y de Xbox, pues tenía este mundo abierto que era... Bueno, a mí me volaba la cabeza en ese tiempo como que, wow, es mundo abierto, o sea, puedes recorrer la ciudad, columpiarte, puedes encontrar crímenes en la ciudad e ir y realmente te hacía sentir Spider-Man, el Spider-Man de PlayStation 2, bueno, de PlayStation 2 y de Xbox, pues la versión de consolas. Y pues también tenemos la infame versión de PC que está muy mal hecha, que es así, pues yo creo que no le pusieron atención. El PC Gaming antes no era tan popular, pero no sé si has visto gameplays de la No, versión de PC. la versión de PC nunca he visto gameplay. No, te recomiendo buscarla, es material de meme, así te lo digo, está... Sí, no, sí le faltó, pues, pero sí, Spider-Man 2 creo que marca una pauta sobre todo porque se toma en serio obviamente la actuación del cast, obviamente sí los invitan a hacer voces, a prestar su imagen y todo. Em, y también tenemos, pues ahora sí que el primer juego que realmente se pone a explorar toda la física detrás de cómo se columpia Spider-Man. Estuve viendo hace poquito un video me voy a sentar un poquito Ujú, a PlayStation 4. ujú, Este desarrollador de las físicas del balanceo de Spider-Man que juega por primera vez el mecanismo del balanceo del PlayStation 4, ok, él comienza a narrar mucho cómo cómo él estuvo trabajando precisamente en este juego del PlayStation, que diga, del Spider-Man 2. Y dice que está muy sorprendido porque para él eran unas mecánicas completamente distintas, que las físicas en ese entonces dentro de las computadoras no estaban tan desarrolladas como lo están ahorita. Dice, al final de cuentas, el Spider-Man 2 en ese entonces fue una de las mejores mecánicas de balanceo de Spider-Man. Creo que la que mejor la puedo comparar es este de PlayStation 4, pero pues obviamente no, porque ya está un poco más adaptado. claro, claro. Pero en ese entonces, sí, este desarrollador dice pues que sí me costó trabajo y comienza a hablar mucho de eso. Y es muy interesante, si tienen oportunidad, véanlo en YouTube. Ahí está tal cual. Y es algo muy entrañable. Sí, pues es curioso, pues, y también el salto, ¿no? Pero pues eso dice mucho, ¿no? De cómo los desarrolladores se tomaron en serio, pues todo lo que es la física, de cómo se columpia Spider-Man, y eso le añadió más realismo, más inmersión. Y pues bueno, en sí el juego no ofrecía tanto a nivel narrativo, porque sí seguía muy de cerca, pues ahora sí que los eventos de la película, obviamente con sus respectivas diferencias. Pero pues al final no dejaba de ser un juego basado en película. Cuando había videojuegos basados en películas hace muchísimo tiempo que ahorita ya no son ni rentables ni nada. Pero en fin. Cuando creían que era buena idea. Cuando creían que era buena idea y nos regalaban pues, cosas así, ¿no? Ujú. este. Bueno, eso me lleva a Spider-Man 3, realmente a tocarlo muy poquito. Obviamente, pues, Spider-Man 2 pone el estándar hasta los cielos. Y muchos se decepcionan con Spider-Man 3, pero pues bueno, yo la verdad no tuve la oportunidad realmente de jugarlo, nada más de ver gameplays. Sí es diferente.
pero no me parece así fatal, garrafal. O sea, creo que ha habido peores juegos de Spider-Man, sinceramente. Sí, han habido muy malos juegos de Spider-Man y creo que de Spider-Man 3 no va por ahí. Mm, Ah, o sea, sí se quedó con la vara corta en comparación con el segundo, pero fue uno de los primeros videojuegos en los que podremos interactuar en ese cambio de Spider-Man normal a un Spider-Man con el simbionte, o sea, ya con Venom. Y fue uno de los primeros videojuegos que pudimos hacer eso. Em, bueno, no de los primeros, pero creo que sí los más, como entrañables. Y lo que a mí me gustó mucho es que esta tercera entrega incluyeron al lagarto. Creo que ajá, esa sí, es una de las sí. cosas que me queda muy en la cabeza, porque recuerdo estar jugando y recuerdo estar peleando contra el lagarto y todas estas escenas y toda esta como forma narrativa del videojuego. Creo que fue de lo que más me gustó. Creo que eso fue lo que más me gustó, todo lo demás me pasó muy por igual. Pero estas peleas y toda la historia que tenía que ver con el lagarto, que tenías que estar paseando por todo Nueva York para poder encontrar las pistas y poder por fin bajar a las alcantarillas, creo que fue lo que más me gustó de ese juego. Sí, claro, creo que... Bueno, al final creo que eso tendría también repercusiones en otras sagas, como por ejemplo Arkham, que es como que buscar ciertas como pistas, ¿no? Que al final te van a desbloquear algún villano secreto, lo que sea. Eso creo que Spider-Man 3 sí lo marca bien. Pero bueno, al final la saga de Raimi se termina. Después viene el reboot. Realmente yo no tuve la oportunidad de jugar los juegos de The Amazing Spider-Man, fíjate. O sea, ya con Andrew Ah, Garfield. A ver, ¿qué me puedes decir? Porque la verdad es que yo no los jugué. O sea, sí. ¿Se añadieron algo realmente? um, es que no puedo decir que añadieron agradablemente, Ok. pero lo expandieron. Em, Aquí ya como que se mete un poco a todo como esta evolución del interspecies, de lo que hizo Connors y de su trabajo en Oscorp. Ujú. Y obviamente tenemos la primera introducción dentro de este universo, Alistair Smite, y sus famosos de Spider Killers, si no mal recuerdo. Ujú. Am, y era esta destrucción masiva en Nueva York con robots gigantes intentando capturar a los interespecies. Y obviamente, como Spider-Man no es es un interespecie, pues ahí tienes a robots gigantes mecanizados intentando destruir a Spider-Man. Creo que eso fue muy exagerado. O sea, es un videojuego, claro, pero siento que fue demasiado. Era básicamente como estar jugando Hulk, el videojuego de Hulk. Ok. Era too much. Pero los trajes de Spider-Man, sí tengo que aceptar que fueron muy buenos. Bueno, Creo que lo que más recuerdo son los trajes coleccionables de Spider-Man. sí, creo que eso siempre ha sido la mejor parte de los juegos de Spider-Man, los trajes. Sí. La verdad, y en donde se hace más evidente es en estos juegos de dimensiones, en Shattered Dimensions y Edge of Time. Creo que, pues, bueno, lo que yo le aplaudo mucho a estos juegos fue que se atrevieron a explorar realmente diferentes versiones de Spider-Man, diferentes puntos de vista en la historia de Spider-Man, sobre todo que era una época en la que el Spider-Verse pues estaba como surgiendo, estaba ganando tracción toda esta idea. Y lo padre es que nos dejan jugar obviamente como pues, Peter Parker, Amazing Spider-Man, nos dejan jugar como el Ultimate, que también en ese tiempo el universo Ultimate tenía mucho pegue, como obviamente Miguel O'Hara, que es, ya lo discutíamos antes de iniciar el capítulo, que está un poco infravalorado, y obviamente Spider-Man Noir, que era como que esta versión de Spider-Man de los 30, pero lo que me encantó de Shattered Dimensions en un inicio fue que adaptaron, cada Spider-Man tenía su estilo de animación. Eso se me hizo muy, muy bueno. Sí, como dices, esa como que estilo de animación de cada uno de ellos era muy interesante porque era como ese cambio completamente distinto de, mira, estoy en este como estilo, como universo, por así decirlo. Y luego se cambiaba a otro estilo de animación con otro personaje y otra vez otro personaje. Y siento que cómo adaptaron a cada uno de esos personajes estuvo bien, porque dieron pauta a la diferencia de cada uno de estos personajes. Es como de, ok, estamos hablando de Peter Parker, pero sabes, no es el mismo Peter Parker. Y estamos hablando de Ujú. este Peter Parker de los 30, el Amazing,
Luego estás hablando de otro Spider-Man completamente distinto que mucha gente no lo conoce si no leía cómics, que era Miguel O'Hara. Creo que Miguel O'Hara, lo sigue diciendo, es después de Peter Parker, del 616, ya muy Ajá. metido al cómic, Sí, sí. uno de los mejores Spider-Man que ha existido en todo el universo. Sí, yo coincido contigo. Creo que explorar la historia del 2099 creo que es un gran acierto en cualquier medio. Y me parece bien que lo hayan hecho en Shorter Dimensions, que de hecho eso tiene ya también repercusiones en Edge of Time. Ya después, bueno, ya después ahí se meten en otras cosas así como que paradojas y cosas del estilo. Pero se me hace perfecto ese universo para explorarlo. Y además que Shattered Dimensions añade mucho al mito de Miguel O'Hara. Y que te das cuenta, o sea, ya teníamos ciertas versiones de 2099 de algunos villanos. Pero en este juego se nos dan más versiones de otros villanos. Y es como que, mira, sí hay una versión de él en el 2099, ¿no? Entonces creo que eso lo logra muy bien. Y bueno, hablando también un poco de la influencia del 2099, pues ya en la inminente secuela de Into the Spider-Verse de la película, pues ya vamos a tener a Miguel O'Hara, ¿no? Entonces también habla mucho de la evolución de Miguel O'Hara a través de los videojuegos, que sí vale la pena mencionarlo, porque además también el traje ha sido como un clásico también en los videojuegos, o sea, independientemente de cuál juegues, siempre va a estar el traje de Miguel O'Hara. Sí. Una de las cosas que más me metí es intentar conseguir el traje Miguel O'Hara en el Spider-Man del PS4. Gracias a Dios tengo ese traje. Sí, es que es legendario. Sí. Sí, pero sí, yo realmente espero ver a Miguel O'Hara en más proyectos, o tanto de películas como de videojuegos, porque para mí es el mejor Spider-Man seguido de Peter Parker. Sí, y pues bueno, antes de mencionar el de PlayStation 4, hay que mencionar uno que fue entre controversial, entre bien aceptado, pero creo que al final entrega una experiencia que había estado muy ausente de los videojuegos. Realmente, después de Shattered Dimensions y todo este rollo, bueno, durante este tiempo, pero sí nos ofrece esa experiencia más cercana a Spider-Man 2, que es Web of Shadows. Que Web of Shadows a mí me parece que toma algunos elementos del original de PlayStation 1, sobre todo con los simbiontes, pero a mí me parece uno de los videojuegos más oscuros de Spider-Man. Y no solo por el enfoque a los simbiontes y que Nueva York se ve así como que cubierta en todo este moco de simbionte, no solo eso, sino también las decisiones que hace Spider-Man. Algunas son extremadamente oscuras, incluso para Spider-Man. Aquí sí se puede ver esa diferencia con Spider-Man, porque pues al final de cuentas todos conocemos a Spider-Man como este tipo que pues está para los ciudadanos de Nueva York y es el mejor superhéroe porque es el más carismático y todo eso. Y sale Web of Shadows y sale no, pues mira, estoy casi casi seguro que me lo voy a matar por la decisión que acabo de hacer. Y es uno de los primeros videojuegos de Spider-Man en los que puedes decidir si tu Spider-Man va a ser bueno o va a ser malo. Sí, Y eso me causa mucho conflicto. Y aparte, obviamente, la introducción de todos los personajes, de todos estos, porque lo que más tengo en la cabeza es Wolverine. Esa pelea contra sí. Wolverine, no, 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 muy Wow. intensa. Sí, sí. No, y sobre todo que nos regalan una versión de Wolverine simbionte que a lo mejor en el pasado no te la imaginabas, pero ahí te da miedo. O sea, eh, y como dices, el sistema de moralidad de Spider-Man, o sea, eso le aplaudo mucho a Web of Shadows, que toma muchos riesgos en incluir un sistema de moralidad, finales diferentes, decisiones diferentes, relaciones diferentes con todos los personajes. Es un sistema de moralidad muy complejo para su tiempo. Y no solo eso, que también ya te presentaba esta progresión, que ya podías ganar experiencia y gastarlo en diferentes habilidades de Spider-Man. O sea, es un juego que a veces queda un poco atrás, que casi no se menciona, pero que a mí me gustó muchísimo. O sea, es un juego muy completo, es un juego que es muy personalizable realmente. Creo que sí es muy personalizable por todo esto, como dices, ramificación de decisiones, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que vas a hacer con un superhéroe que su moral la pone ante todo? Pues que cuestione su moralidad. Y creo que eso fue el punto que le dio Web of Shadows, como de, ok, Spider-Man es moral, ok, quítale su moralidad, pero deja que el jugador decida qué hacer Sí, con creo. su propia historia de Spider-Man. Y es un, wow, 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 espera, ¿puedo hacer que mi Spider-Man esté matando media ciudad de Nueva York? Ok, dale.
Sí, creo que ese fue el mayor acierto de Web of Shadows y realmente creo que no se puede negar su contribución a los videojuegos de Spider-Man. Finalmente, hablando de progresión, experiencia, todo esto, pues me lleva al más reciente que es Spider-Man de PlayStation 4, que la verdad se me hace no solo uno de los mejores videojuegos de Spider-Man, sino uno de los mejores juegos de superhéroes que se han hecho. Fue Porque, completamente una chulada de juegos. Perdón que te interrumpí, pero no, tenía que decir, por es favor. una chulada de videojuego. Es que los dos somos fans y entonces hay tantas cosas que decir. O sea, Ajá. creo que Insomniac dice, pues, ok, vamos a hacer un videojuego de Spider-Man, pero vamos a hacer nuestra versión de Spider-Man. Y eso es importantísimo porque habíamos tenido otras versiones. Es que es adaptación de esto, es adaptación del otro, etc. Y Insomniac dice, pues vamos a hacer nuestra propia versión de Spider-Man. Y eso se los aplaudo muchísimo porque lograron capturar todo el mito de Spider-Man, el mito de Peter Parker, su dualidad, las relaciones que tiene, todos esos aspectos que hacen de Spider-Man. Spider-Man los adaptan, pues yo diría, si no a la perfección, algo muy cercano a la perfección. Es que esos son los juegos más perfectos. Bueno, el juego perfecto que he jugado de Spider-Man. Obviamente tiene sus pros y sus contras, no voy a negar. Claro. Eh, pero una de las cosas que me quedó muy claro, porque el otro día estaba viendo un making of de este videojuego, y el director creativo detrás del videojuego, no recuerdo cómo se llama, pero dijo, quisimos hacer un videojuego para que ustedes para que ustedes se pregunten, ¿quieren ver una película de Spider-Man o quieren ser Spider-Man? Y creo que ese videojuego queda, estoy siendo Spider-Man. De todos los demás videojuegos obviamente se queda como que, estoy jugando como Spider-Man, pero creo que esta es la mejor adaptación que se puede hacer tanto de la vida de Peter Parker como su problema con Spider-Man, porque al final de cuentas, en los cómics y en todos los universos que existió Spider-Man, su conflicto principal es Peter Parker y Spider-Man. Dos mundos distintos que chocan y le arruinan la vida a uno y al otro. Y este videojuego lo deja completamente claro, porque aquí ya no solamente se habla de Spider-Man, se habla de Peter Parker y Spider-Man, que son dos personas distintas a pesar de que pues, comparten un mismo cuerpo, ¿no? Sí, y es que eso es lo que logran adaptar muy bien, aparte de que pues incluyen a Stan Lee, incluyen también a Miles Morales, que ahorita ya tiene su juego Miles Morales, que recibió buenas críticas, digo, yo no lo he jugado, pero ciertamente es un juego más estilizado que el de Peter Parker, pero me parece bien, es decir, Insomniac ya está realmente atreviéndose a hacer su propio universo de Spider-Man. Y no solo eso, que ha sido tan popular que ha sido adaptado ya a cómic. El traje ya se vio en Into the Spider-Verse también. Y no me sorprendería verlo en alguna película, ¿eh? O sea, la verdad es que es lo suficientemente popular. Pero como dices, también tiene sus contras el Spider-Man de PlayStation 4. Saliéndome un poco de gameplay y todo, la controversia más reciente que se me ocurre, pues es el cambio de imagen de Peter Parker. O sea, yo no le veo sentido, sinceramente. Hashtag that's not my Peter Parker. Pero, no, pero sí hubo, o sea, yo fui uno de esos personajes al principio que le dio como, ¿por qué le estás haciendo eso a Peter Parker? O sea, si ya me metiste uno, ¿por qué me lo quieres cambiar? Pero creo que me quedo mucho con lo que pasa en Into the Spider-Verse, que a final de cuentas todo mundo puede usar la máscara. ¿Mm? Y criticar ese cambio de cara de Peter Parker sería criticar a Spider-Man mismo, ¿no? Porque pues es un Peter completamente nuevo que nos presenta Insomniac y pues cualquiera puede usar la máscara, ¿no? Sí, Y no importa quién está detrás de la máscara, es Peter Parker. sí, en ese aspecto tienes razón, aunque digo, yo también lo vi de manera un poco más maquiavélica. Este, Sí, o sea, o tiene sea, algo muy oscuro detrás, pero es que mira, más que eso, yo lo vi como que, como la primera vez que vi al nuevo Peter Parker dije, este güey como que se parece un poco a Tom Holland. ¿Sabes? Entonces sí fue un poco extraño. Es como que Sony está diciendo como que, hey, ponle la cara que se parezca poquito a Tom Holland, pero no tan igual. ¿Sabes? yo me quedé muy encariñado con el primer Peter. Sí, O sí, sea, yo igual. no he jugado la versión remasterizada por obvias razones, pero me quedo con el primer Peter. A pesar de que acepto el segundo, me quedo con el primero. Pues bueno, yo también me quedo con el primero. Pero pues bueno, ustedes díganos,
¿Con qué juego de Spider-Man se quedan? ¿Cuál es su favorito? ¿Y qué piensan de la controversia del cambio de Peter Parker? Es un tema muy interesante entre el fandom del trepamuros. Pero en fin, videojuegos de Spider-Man. Definitivamente, pues ahora sí que no solo es nuestro amigable vecino en las películas y en los cómics, sino también en el género digital. Y así llegamos al final del segundo episodio de la tercera temporada de La Bóveda de Acero. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver el video, por compartir de donde seas, gracias por escuchar por Spotify, por visitar nuestra página de Buzzsprout, por descargar el podcast. Muchísimas gracias. Saludos obviamente a Sudamérica, a Europa, a España sobre todo. Saludos a Estados Unidos, los que nos escuchan desde Estados Unidos, muchas gracias. Sigan compartiendo, sigan viendo el video, la verdad lo agradecemos muchísimo. Pero en fin, ya para despedirnos sin tanto preámbulo, Pedro Martínez, déjanos tus redes sociales, por favor. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como mtz997 y en Twitter como d-loplop. Ahí están las redes sociales de Pedro Martínez para que lo contacten, nuestro community manager. Nunca me voy a cansar de decir eso. Las redes sociales de La Bóveda, aquí lo tienen si están viendo en YouTube, aquí lo tienen abajito. Si están escuchando, aquí se las dejo. En Twitter estamos como @bóvedaacero. En Facebook estamos como La Bóveda de Acero. Y en Instagram también como @bóvedaacero. Ahí estamos publicando contenido diario, pasado, presente y una que otra cosa especial de estos últimos episodios. Y finalmente mis redes sociales, mi página de Facebook, Manuel Sepúlveda. Ahí comparto los textos. Bueno, yo escribo, entonces ahí pueden darse una vuelta. Y en megustascribir.com, donde también hay más textos. Y además pueden encontrar autores nuevos, profesionales y amateurs. Así que está muy bien a leer. Es muy importante. Pero en fin, hasta luego. Y los esperamos de vuelta aquí en La Bóveda muy, muy pronto. Hasta la próxima. Dejando la bóveda de acero. Hasta pronto.